Nos vamos. Y esto lo cambia todo. ¿Por qué? Se murió el motor mientras estaba ahí. Tuve que... Nos vamos al camino. Estoy emocionada. Yo también. Buenos días, familia. Buenos días a lo nuevo y buenos días a quien nos acompaña desde hace 2 años. Si no nos conocen, somos Maurice y Katia. Y llevamos 2 años construyendo nuestra autocaravana y hoy por fin salimos a la carretera con ella. Nuestro primer día. Así que acompáñenos y disfruten y apóyenos porque estamos emocionados y miedosos. Llenos de emoción. Primera cosa que tenemos que hacer antes de decidir a dónde vamos es saber cuánto pesamos. Ya se lo habíamos contado en algún capítulo anterior. Queremos saber cuánto pesa. No por nada, porque al final si pesa mucho, pues esto es. Pero va a estar seguros. Y por casualidad, si fuera más pesada de lo que las gomas están predispuestas, habrá que cambiar gomas, pero vamos a ver. ¿Qué está pasando? ¿Ya no se está pesando? Ya. Pesamos la parte delantera, Ah, ok. la parte trasera. Digo, la delantera, toda la caravana y luego la parte trasera. Ah, ok. Qué cosa rara, ¿no? Y ahora Alright. Ahí atrás está Paquito, que por ahora no le está gustando mucho en realidad. Vamos a ver qué dice mamá. Alcánzame el teléfono. Aquí está. Cierra. Que se escapa el gato. Ah, mira, Mauri ya dejó un papelito. Dice front 3160. En el medio me imagino 8820 y rear, que sería atrás, 5640. Ahora esto yo no sé si son libras o no creo, no pueden ser libras porque 8000 libras no creo. Pero ahora alguien nos explicará lo que significa esto. Entonces... ya tenemos un seguidor nuevo. Ah, bueno, ok. Le dimos al canal. Dice que nos va a ver, que seguro se va a suscribir. Y nada, está muy contento, nos desea buen viaje. Qué bien. Nos dijo que la autocaravana está flaquita. Ok. No sé. Pero estos son Tal vez libras. no, libras. Pero 8000 libras. ¿Y cómo era? ¿Cómo son las gomas? ¿Cuánto aguantan? No sé, después
después lo estudiamos y les decimos bien cómo estamos. Pero dijo que está ligerita. Sí, yo creo que 8.600 era el peso original de la autocaravana. Tal vez estamos 220 libras por encima de lo... Bueno, sacaremos Eso es cuenta. cuando Katia y Paco y yo nos bajemos. Ah, Bueno, ok. cuando Paco y yo nos bajemos ya está en el peso. Yo ni desayuné todavía. Después le contamos, ¿viste? Pero nos vamos que tenemos un turno médico. Parece que Paquito ya encontró su lugar. Estábamos bastante, bueno, muy preocupados porque seguía dando vueltas para acá, para allá, para acá, para allá. Y se puso a... Lloró un poco. Sí, miau, miau, que quería escaparse de la caravana. Pero se sentó un poco aquí en mi pierna y después daba vueltas y miraba para afuera. Pero parece que le gustó el lugar. Bueno, ahora está empezando otra vez. Pero hasta ahora sí, se quedó ahí tranquilito. Es que ahora hemos bajado el ritmo porque hemos llegado al hospital y estamos decelerando, ¿sabes? Entonces ya sabe que nos vamos a parar. Entonces ya quiere salir otra vez. Pero ojalá que a aquel lugarcito le guste. Vamos al hospital y después le contamos entonces los planes. Bueno, aquí estamos fuera de la clínica. De la clínica, como decir, el consultorio familiar o la clínica familiar donde ya hemos venido varias veces. Pero de aquí me tienen que referir a otra clínica. Lo que pensábamos nosotros no funcionó. O sea, ellos no saben cuándo la otra clínica me va a responder ni para cuándo me va a dar la cita, porque claramente es una clínica independiente a esta. Un poco complicado, entonces hay que esperar unos días. Sí, lo que sí hicimos fue ya registrarnos y todo eso, solamente esperar a una respuesta. Exacto. Nos quedamos todavía con la duda de qué hacer, hasta dónde llegar, y decidimos por algo que está a 1 hora de aquí. Sí, porque puede ser que entre la semana misma nos llamen y nos digan, bueno, en 2 días, bueno, en 3 días. Entonces no queremos tampoco alejarnos mucho para desperdiciar kilómetros, desperdiciar gasolina. Claro. Además, los próximos 2 días va a llover, pero una súper tempesta, y entonces mejor quedarse, entre comillas, aquí cerca. Son los primeros días que estamos afuera, vamos a ver cómo es, vamos a ver si encontramos lugares para dormir. Habrá que trabajar en los videos, así que nos quedaremos cerquita y aprovecharemos igualmente de lo que hay. Lo que sí escogimos fue una ciudad, Sí. para tener posibilidades de lavar, hacer compras, todas esas cosas. Y si mejora el clima, pues dar un paseo en una ciudad y distraernos un poco. Exacto. Por ahora estos son los planes, pero quién sabe, de aquí a un par de horas tal vez cambien. Pero entonces ahora vamos para Greenville. Ok, como siempre cambiaron los planes otra vez. Antes de ponernos en marcha de verdad, nos recordamos que ahora muchas cosas son diferentes. Y Paquito también, que ahora está ahí escondido aquí atrás. Ah, ¿dónde está? Míralo ahí. Entra. Paquito necesita su arena. Y Paquito necesitaba una cuerda, Mau, ¿cómo se puede llamar? Sí, una cuerda. Una cuerda para bajar con nosotros. Entonces paramos en Walmart y compramos esto, a ver si le sirve, y arena para que haga sus necesidades aquí en la caravana, para que se acostumbre más que nada. Vamos a ver. Bueno, ya está. La última parada de aquí, de la zona que conocemos. La hicimos para devolver una herramienta que me prestaron y en un taller. Y sacar a Paquito a dar un mínimo paseo, pero no le gustó todavía. No le gusta esto, no le gusta. Le asustan los ruidos, le molesta el collar. Está muy salvaje todavía, sí, pobrecito. Y todo lo asusta. Pero bueno, vamos a volver al camino. Ahora buscar sí, buscar un lugar tranquilo allá donde llegamos en Greenville. Y esperamos que Paquito se sienta mejor. Y hicimos nuestra primera comida callejera. Teníamos un poquito de hambre y entonces decidimos preparar algo. Y a media de este desayuno le dije a Mauri, pero ¿tú te das cuenta que estamos arreglando la comida en un parqueo? Fue súper raro. Nos quedamos aquí, comimos un ratito
Y después seguimos la ruta, ¿sabes? Sí, fue raro, pero fue nuestra primera comida y fue oficialmente fue en el camino. Sí, exacto. Y sabía bien. Sabía rico. No, pero ¿qué pasó? Se murió el motor mientras estaba ahí. Tuve que, con el impulso que me quedaba, casi entrar entrar de golpe a un parqueo que por suerte teníamos justo aquí. Pero esto se murió. Pero se apagó. Y entonces, enciéndalo otra vez. Se murió. Se está muriendo. Ay, las aventuras del sistema de inyección. La bomba de gasolina está haciendo un ruido diferente. Hay que llamar a servir a la casa de asistencia, ¿no? Sí. A ver, yo ahora dejaré la cámara. Dejaré a Mauri hacer sus cosas, porque ahora se va a poner nervioso, claramente. Y estamos ya asustados y nerviosos. Estamos en el medio de la nada. Gracias a Dios estamos en un parqueo. Pero hay que arreglar porque se tiene que encender y sobre todo tiene que funcionar. Estamos más o menos a menos de 1 hora y media desde la casa. Así que estamos cerca todavía. Pero habrá que llamar, me imagino, a la asistencia y averiguar qué está pasando. Vamos a hacer unas pruebas. Ahora va a revisar la bomba de la gasolina ahí abajo. Yo me quedo aquí y cuando él me dice... Abre la llave como si fuera a arrancar, pero sin darle vuelta al motor. Ok. La bomba de la gasolina no va entonces. La bomba de la gasolina no está funcionando. Sonando lo que sonaba. Ok. Sí. ¿Se fregó la bomba de gasolina? No sé. Bueno. Cierra la llave. Sí. Ábrelo otra vez. Sí. Escucha, ahora lo está llenando. Ciérralo. Sí. Ábrelo otra vez. Ahora se oye. Sí. Ciérralo. Sí. Ábrela. Yo estoy seguro que ahora sí va a arrancar. Pero... Sí, pero ¿y si se apaga en otro momento? Claro. No es ninguna gracia, ¿no? No, ninguna. Me llamaron los comerciantes. Sí. Thanks for calling Holly. This is Scott. How can I help you? Hey Scott, my name is Maurice. I have a sniper EFI. I can see my order here. Where would it be? 0623 Okay. Alright, well thank you. Alright, you back in luck, sir. Bye-bye. Thank you for taking the time today to answer our survey. No voy a responder ni ya está todo fuera de garantía. Pero si fue en junio 2022. 1 año de garantía. Junio 2022. Junio 2023. Está en garantía todavía.
Gabriel. Tú le acabas de decir junio 2022. Ok, él dice que tienen 90 días de garantía, pero que ellos son un poco flexibles. 90 días de garantía. El caso es que habría que volver para la casa y quitar toda esa y mandárselo para atrás. Sí, lo aceptaron. No, si lo aceptaron, no. Hoy lo aceptan o no lo quitamos, no. Porque ¿qué vamos a hacer? Y lo quitamos, ¿qué hacemos? Perdón. Real Van Life. Estamos disfrutando la van life de maravilla. Sí, aquí en un parqueo de un restaurante que está cerrado y uno dice, bueno, por lo menos vamos a comer. No, pero hay que decir, de un parqueo que Dios nos puso al lado del camino, Sí, así, eso sí. porque la autocaravana que veníamos a 45 millas por hora se apagó. Y de pronto me metí en el parqueo de la autocaravana. Y yo le dije, pero Mau, ¿qué pasa? ¿Qué ¿Pero pasa? qué te ¿Está pasa? loco? Y él dice, se murió. Dice, se murió. Se murió y por suerte con el impulso que traíamos la metí de cabeza al parqueo y aquí pudimos parar. Bueno, llevo ya media hora al teléfono. Primero con los técnicos del sistema de inyección electrónica de la marca Holley. Ahí el técnico me dijo lo que él cree que puede ser, que la bomba se sobrecalentó, la bomba de gasolina. Y me dijo, ¿por qué? Se murió. Luego abrimos, cerramos la llave varias veces y yo me fui abajo a escuchar la bomba porque la sentía sonando muy Rara. diferente. Muy silenciosa. Muy silenciosa, ella que es súper bullera. Y mientras yo estaba ahí atrás escuchando la bomba, Katia cerraba y abría la llave y la sentí que fue volviendo a su normalidad. Volvió a funcionar, volvió a arrancar el motor. Pero estamos que no sabemos si vamos a caminar 3 millas y se va a volver a apagar en el medio de una autopista o sabe Dios dónde. Sí, ahora nos dio la suerte Pues- que cerca había un parqueo y pudimos salir ya, porque si se apaga ahí en el medio de la calle va a ser un desastre. El técnico nos dijo de que podría ser la bomba que se sobrecalentó. Yo no lo creo. También dice que la bomba no está colocada en el lugar correcto, que tienes que estar al nivel más bajo del tanque de gasolina. Y casi está, y al final vinimos Está- desde Chattanooga para acá en el calor Sí. era el verano pasado, así que no es el calor. O que la No bomba de la creo que gasolina sea un no sirve, problema. no funciona. My name is Ivan. How can I help you? Hello Ivan, my name is Maurice. Ok, la bomba de la gasolina tiene problemas, es defectuosa y entonces simplemente dejó de funcionar porque le dio la gana. Pues no sabemos. Entonces ahora Amor está llamando a otra compañía que se ocupa siempre de esto, porque otra vez, después de un año casi, estamos evaluando la posibilidad de un carburador. Sigue sin gustarnos porque con su mamá, porque es menos eficiente, porque tiene problemas cuando uno, por ejemplo, si tú la ajustas para estar en un lugar plano y después quieres subir a una montaña, cambian los ajustes, cambian lo que gasta, cambia cómo funciona el motor. Entonces a Mauri no le gusta. Pero sería algo en que él puede trabajar. Él puede trabajar solo en un carburador. En algo como esto, que es completamente electrónico, que es completamente computerizado, no se puede. Entonces estamos aquí hablando con otra gente y hablando entre nosotros, decidiendo también si volver para casa. ¿Por qué? Porque si hay que mandar atrás toda esta pieza, hay que tener un taller, desmontar todo, volverlo para atrás, ordenar algo nuevo, que sea algo nuevo de inyección electrónica o que sea un carburador. Y encontrar la manera para vender esto, porque un carburador mínimo son otros $500, y $500 en este momento que ninguno de los dos está trabajando, sí que se van a sentir mucho. Además, porque ya teníamos poco ahorrado, entre comillas, para decir, bueno, empezamos el viaje y vamos a ver cómo va. Pero si ahora hay que parar, volver para atrás otra vez y esperar una semana o dos, va a ser muy complicado. Ninguna novedad todavía. Todavía el teléfono. Hablamos con los vendedores, nos dijeron que habláramos con el fabricante. Hablamos con el fabricante, nos dijo que la información que me dio el vendedor era incorrecta. Entonces ahora estoy tratando de hablar otra vez con el vendedor o con otro y decirle, mira, hablé con alguien que me dio algo incorrecto. El caso es que no hemos podido descifrar nada. Todavía. De ver, porque la opción que estamos valorando es devolverlo todo. Sí. Y- Sí, ya le conté. Sí, volver al pasado, poner un carburador, que es lo más sencillo que hay,
y dejar toda esta tecnología que supuestamente iba a funcionar mejor y ha demostrado ser un dilema puro. Antes de que se ponga oscuro también, porque en unas horas va a llover y va a llover para los próximos 2 días. Y nos vamos como un perro con el rabo entre las patas. Sí. Sé que no era lo que esperábamos ninguno, ni ustedes ni nosotros, volver al taller. Pero vamos a regresar a la casa y solucionar esto antes de seguir más adelante. Vamos a comer algo para ahorrar. Aquí estamos en un lugar donde hay como 7, 8, 9 restaurantes que se vean a la vista. Pero decidimos comer algo aquí, ya que vamos a gastar más dinero, vamos a comer aquí. Tenemos una casa, tenemos una cocina, vamos a cocinar. Y entonces comimos algo. Espero que no nos boten de aquí por estar almorzando en una autocaravana en un parqueo de un restaurante. Pero bueno. Ojalá que no. Vamos a comer rapidito entonces. Comemos rápido por si nos botan. Sí. Haber terminado. Buen provecho, vamos. Ok. Después de casi 40 minutos en espera, nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que acabamos de comer, recogimos lo que había por ahí y estamos de vuelta. Nos lo sentimos mucho, pero mejor regresar ahora que estamos cerca y no seguirnos alejando. Lo que le estaba diciendo a Mauri, también si estoy muy triste y enojada y decepcionada. Mejor ahora que estamos a 1 hora de la casa y se puede volver y tener un taller todavía, que no sé, en el desierto un día y sin señales de teléfono, sin conocer a nadie, sin tener una dirección a donde, por ejemplo, mandar para atrás o recibir alguna pieza. Y además, esto es algo que se puede resolver con, no sé, 500, 600 dólares. Es mejor así que perderlo todo, ¿me entienden? No fue un accidente, no se destruyó la caravana, no le pasó nada. Es algo que todavía se puede resolver, así que en lo malo no se ha ido bien. Así que vamos a volver para casa y a ver qué averiguamos. And many other helpful articles. Se apagó otra vez. Estoy muy nerviosa. Se apagó otra vez. Estamos en el medio de la carretera, justo cuando empieza una curva. Mauri salió ahora corriendo afuera a ver la bomba de la gasolina, a ver si puede hacer algo. Está enojado. Y aquí han pasado 1 hora y 10 y todavía nadie nos contesta. A nosotros falta más o menos media hora de camino para llegar a la casa. Y estamos vueltos locos. ¡Vamos! Paquito. Estamos vueltos locos, así que ojalá que se encienda otra vez. Porque ahora sí camino 20 minutos, 25. Ve ahí que mira ahí que te dice, ¿eh? Ahora cuando lo va a encender. Y no está caliente, como decía el tipo. No. Mira a ver si está caliente la bomba. No está caliente. Se descarga el sistema. Hello. Pero ya debe arrancar, yo creo. Pero Mau, quita el pago de ahí primero. Quita de ahí, anda. Arrancó otra vez. Hello. Hay que llegar por lo menos a la casa. Hay que llegar a la casa. Estamos aquí todavía. Acaba de acercarse también el dueño de la casa con sus 7, 8 perros preguntando, ¿le pasa algo? ¿Le hace falta ayuda? Y Mauri, sí, me hace falta algo, lo imaginé. Pero por mala suerte él no puede ayudar. Aquí todavía estamos esperando que alguien nos conteste. Contestaron y dijeron que iban a llamar a la otra compañía. Entonces ahora estamos en espera que alguien más nos responda y que nos diga algo. Es probable que los fabricantes ya no estén disponibles porque es muy tarde
Después de 1 hora y 10 minutos algo que pasamos esperando. Pero bueno, a ver qué puedo resolver, qué se puede resolver. Y cuando colguemos la llamada seguiremos avanzando hacia la casa. Sí. Esperamos poder llegar. Y por lo menos si se apaga, parar, volver a arrancar y seguir. Exacto. Que parece que va a ser la moda. Sí. Antes de que llegue la noche. Sí. Ojalá que nos dé tiempo. Rápido. Oye, Vinieron muy eso rápido. fue que tú le oraste al Señor y dijiste que vengan pronto. Y mira que pronto, ¿tú ves? A ver, Claro. dice Wendy que sí hay que mover algún carro para... Ahora lo movemos nosotros. Creo ¿Por que qué se van a quedar aquí? voy a ver si me dejan mover cosas en el taller para meterlo en el taller, porque está de taller. ¿De verdad? De todo. Al autocaravana. Llegamos a la casa. Vamos a seguir resolviendo problemas. Esto me parece suficiente problema que resolver. Entonces, yo me pondré un momento aquí a intentar arreglar algo. Al mismo tiempo, si pueden ver ahí, está un capó levantado. Y Mauri, otra vez, casi vestido de trabajo. Por aquí. Exacto, de mecánico otra vez. ¿Desarmando qué, Mau? ¿Qué intenta desarmar? Desarmando, deshaciéndonos de la maldición electrónica. Ok. Va a empezar. Tomamos la decisión de deshacernos de todo esto y volver al sistema de carburador, que es muy sencillo y que podríamos arreglar en el camino. Por lo tanto, todo lo que pueda acceder aquí hoy, para entretenerme un poquito y que el día no se vaya en vano, lo voy a ir quitando. Mañana creo que durante el día puedo desarmar todo, pero solo un poquito hoy. Buenos días, familia. Acabo de volver de mi carrera mañanera. Parece que estoy tomando un poco de sol. Esto para que cuando un día estaremos en la playa ya no me queme, ¿no? Sería bueno ir con algo de manga corta, pero todavía la temperatura no lo permite. Aquí abajo tenemos Mauri. Mauri, ¿nos quiere contar qué está haciendo? Ya que estoy aquí, así lo cuento una vez. Hace frío, ¿viste? Está con chaqueta y gorro. Hace fresquito todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Estoy preparando el terreno para las piezas que vienen, que ordenamos por internet, que se relacionan con el nuevo sistema de entrega de combustible. En este caso estoy ahí donde iba la bomba mecánica, la bomba de gasolina mecánica original de la autocaravana, que es la especie de bomba que vamos a usar ahora. Okay. Y todo eso estaba cancelado, ahora lo estoy abriendo otra vez. Acabo de recoger un paquete en el correo. Vamos a ver qué es. Si es ¿Dónde? algo que, más o menos está aquí. Adentro de la caravana. Ah, está chiquito. Es chiquito, nada interesante. Entonces. No es el carburador. Ah, ok. Ah, parte del distribuidor. Muy bien. Ah, bueno. Ya. Porque con el sistema antiguo de inyección electrónica se fue también parte de la ignición electrónica que teníamos y vamos a pasar a una ignición también más sencilla.
Esto lo cambió todo. Ah, familia, estamos aquí. Le voy a contar yo. Porque Mauri está upset, como dicen aquí. No sé la palabra exacta en español, pero está muy, pero muy, pero muy enojado. ¿Con quién? Consigo mismo en realidad. Porque se está echando culpa de cosas que ahora le cuento y que no creo que debería echarse culpa. Hace 2 días volvimos. ¿Por qué? Porque la caravana se apagó. La caravana se apagó en el camino, no sabíamos qué hacer. Pensamos que la inyección electrónica nos iba a dar problemas. Era una parte de la inyección electrónica que nos estaba dando problemas. Volvimos para acá. ¿Por qué? Porque estábamos muy cerca y decidimos entonces desmontar cada cosa. Mauri desmontó todo. Tenemos la caravana, toda la parte ahí del motor abierta. Aquí todas las piezas de la inyección electrónica. Esto está desmontado. Tenemos por aquí el tanque de gasolina que Mauri quitó porque el problema era la bomba de la gasolina. Mal puesta, en teoría. Entonces, ¿qué pasó? Esta mañana fuimos, Mauri estaba al punto en que quitó un filtro de la gasolina que ahora yo perdí, dejé aquí, ok. Llegó a quitar el filtro porque teníamos que cambiar la bomba de gasolina. En este tiempo, en estos 2 días, compramos un carburador porque decidimos volver a un carburador. Decidimos mandar todo esto, no para atrás, sino guardarlo y esperar que alguien lo comprara. Y en esto estamos, o estábamos esta mañana. Mauri quitó esto y esto lo cambió todo. ¿Por qué? Porque este es simplemente un filtro, no es la bomba de la gasolina. Y esto es lo que está roto. Entonces Mauri le vinieron los pelos blancos. ¿Por qué? Porque dice, si hubiera empezado con esto, ya que sabíamos que el problema estaba relacionado con la bomba de gasolina, tal vez no hubiera tenido que hacer todo el desmonte que hicimos. Entonces nos quedamos aquí pensando, reflexionando, haciendo un listado de pro y contra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos conviene? ¿Qué sería mejor para el viaje? Más que nada, no por el tiempo que ahora uno está gastando aquí. Para el viaje, ¿qué es mejor? ¿Qué no conviene? ¿Qué es más fácil? ¿Qué gasta menos? Y Mauri no se lo quiere decir, pero decidimos seguir con la inyección electrónica. Esto es un problema, entre comillas, porque significa que Mauri se pasó 2 días desmontando todo y ahora se tiene que pasar más días, y no son 2 días, arreglando todo otra vez. Y cuando tú desarmas algo, a veces hay algo que tiene que romper, hay algo que tiene que modificar. Y además él ya había empezado a modificar para poner un carburador. Entonces eran días, yo no sé, 4, 5, 10, una semana, no lo sabemos. Pero serán días en que tendremos que quedarnos aquí e instalar otra vez toda la inyección electrónica. No crea que estamos locos. Lo que estoy pensando es que esto probablemente nos puede ayudar a enseñar algo. Con el miedo no se razona, con el miedo no se pueden tomar decisiones. Nosotros aquel día nos encontramos solos en la carretera, fuera de la casa, cerca sí, pero estábamos él y yo solos. Y el miedo decidió hacernos correr para atrás y cambiar todo lo que fue una decisión que tomamos no quiero decir 2 años, pero esperamos meses, 7, 8 meses para que llegara la inyección electrónica. Y en un momento, en una hora, decidimos tirar todo. ¿Por qué? Por miedo a que no pasara otra vez, por miedo a que afuera, lejos de la casa, no se encuentren los materiales, no se encuentren las piezas. Llegamos aquí, reflexionamos, encontramos esto y dijimos, no, era tan sencillo. Hubiera sido tan sencillo, era simplemente quitar esto y cambiarlo o ponerlo. Ojalá nos sirva de lecciones para el futuro. Estaremos solos en la carretera más de una vez y pasará algo. Ojalá aprendamos a esperar por lo menos el día de mañana y tomar decisiones en frío, pensando, razonando, sin corazón, dejando el corazón en un lado y razonando con la mente fría. Son cosas que se aprenden cuando te pasan. Nadie nace aprendido. Así que aquí estamos, Mauri adentro, instalando toda la inyección electrónica otra vez y
no creo que se lo enseñaremos muy muy rápidamente porque hay un video donde explicamos todo lo que Mauri hizo para instalar la inyección electrónica, así que le pasaremos para arriba muy muy rápidamente y ojalá que esta vez salga bien. Este era el problema. Ahora no quiere salir, está pegado. Vamos, sal de ahí. Sal de ahí. No quiere ¿Aquí salir. estamos hablando de una junta? Sí, teníamos un poquito de fuga de escape. Okay. Y cuando íbamos por el camino iba... parecía una locomotora. Y me caía mal, pero aparte de eso también confunde un poco a la inyección electrónica, que donde todo tiene que estar bien sellado para que funcione bien. Como pueden ver, ya la inyección electrónica está de vuelta en su lugar. Tuvimos un momento de flaqueza, de duda, de miedo. Tomamos una decisión un poco que sin pensarla, sin analizarla. E íbamos directo a un carburador otra vez, a la tecnología antigua. Pero luego lo pensábamos, lo analizamos ya con más calma y regresamos. Claro, cuando encontré que el problema había sido solo un filtro de gasolina que había estado dándonos el problema de que la autocaravana se quedaba en medio del camino sin gasolina. Esto le dio un poquito más de fe, otro voto de confianza a la inyección electrónica, y por eso está aquí de nuevo. Y entonces, con todo esto, con la inyección electrónica de nuevo puesta, antes de irnos, espérense, porque yo no entro en la cámara, pero bueno, da igual, Entra. que me escuchen. Lo que queremos hacer antes de irnos otra vez, que va a ser en muy poco tiempo, dos detallitos de que nos dimos cuenta en una hora de carretera, nos dimos cuenta que habría que hacer algo. Básicamente, algunas cosas que no habíamos tocado decidieron fallar, y bueno, la vuelta a casa sirvió para todo eso. Okay. La fuga de escape. Y ya tenemos la junta, ya eso es lo que instalarla. También teníamos una fuga de admisión del motor, pero en el booster de los frenos, o sea, la asistencia de los frenos. Y esto es importante no solo porque estaba haciendo que el motor fallara y estuviera aspirando más aire del que necesita, pero también porque nos quedamos sin frenos o sin la asistencia a los frenos. No los frenos, pero de pronto el pedal se ponía durísimo para frenar. Y bueno, eso sí es grave. Y ya está arreglado. Y hablando del pedal del freno que se pone duro, también es muy chiquito. También este pedal de freno es como si fuera de un carro con cloches. Saben que como hay poco espacio para 3 pedales, pues los pedales se hacen chiquitos para que quepan. Pero en el caso de un carro automático que solo lleva freno y acelerador, normalmente hacen el pedal de freno bien ancho, para que inclusive puedas ponerle los 2 pies y frenar en un momento de emergencia. Este no, sigue siendo chiquito como si fuera de cloche. Pero ya lo vamos a modificar. Y quiero modificar eso y actualizarlo para tener la posibilidad de frenar bien cuando se necesite. Y con esto entonces ya sería todo. Ya. De nuevo a cargar. Solamente falta que nos llegue La gomita. la goma. Esta. Ven que esta es la sencilla, deberá ser doble la que va a llegar. Y hacer una pieza de metal donde se monta la goma. Y ya está, familia. Eso es la única cosa que tenemos que hacer que no está aquí. El Ya. resto sí está aquí. Pasarle la mano a la bomba de la asistencia de la dirección, que está botando aceite. Funciona, todo está funcionando perfectamente, pero bota un poquito de aceite. Y bueno, ya que paramos, ya que estábamos aquí, Y esperando la gomita, se puede compré hacer. todos los sellos y la voy a reparar. Está bien. Dale que nos vamos, vamos que nos vamos.
Me creí más listo que los ingenieros que diseñaron la autocaravana y al final resulta que no lo soy. La solución que yo quería darle al pedal, de hacerlo más ancho para poder presionar el pedal con los dos pies, no va a funcionar. Porque como ven, esta goma que tengo aquí nueva, sí es mucho más ancha y funcionaría para los dos pies. Pero al hacer el pedal más ancho, cuando frena, chocaría aquí en el tubo de la columna del timón. Y eso no sirve. Me parece muy safe. Entonces nada, nos quedamos con el pedal mocho y seguimos adelante. Entonces... Ya estamos listos otra vez. La Fénix está aquí esperando bajo sol, porque Mauri me encontró impreparada y me dijo, vamos a sacar la caravana. Digo, pero ¿cómo que vamos a sacar? Ya está, ya hicimos todo. Dice, sí. Ok. Entonces, ahora nuestra Fénix se necesita un baño, porque nunca se bañó desde que volvió a la vida, ¿verdad? Nunca la lavamos. Desde que la pintamos, nunca más la lavamos. Entonces, yo creo que eso es lo que tenía. Estaba brava porque salió a viajar sucia. Puede ser. Y dio una perreta. Aquí yo estoy con el teléfono, bueno, el teléfono de Mauri, esperando todavía, hablando con los técnicos de Hollis, porque como ustedes saben, nosotros habíamos decidido volver a un carburador y entonces lo compramos también. Llegó hoy y ahora hay que devolverlo. Sí. Y esta gente que nunca contestan. Hay que devolver algunas piezas, que no solo el carburador, sino otras cosas que hacían falta para volver atrás al sistema de carburador, y ahora todo eso hay que devolverlo. Pero bueno, no va a ser muy grave. No, solo 25 minutos esperando Sí. que contesten, pero bueno, da igual. Entonces, esperemos que aquí contesten, nosotros vamos a lavar la caravana. Yo le quiero dar un gracias grandes así por habernos soportados y soportados en esta semana de locura, en estos días de locura, en este viaje que empezó y paró y todavía es parte del viaje. Vamos a pensar que todavía es parte del viaje. Pero ya va a comenzar otra vez. Exacto. En serio. Y gracias por habernos acompañado, gracias por estar ahí siempre, cada video, cada domingo, cada comentario. Y tenemos pensado tal vez darle algo más, un poquito más de contenido si las cosas van funcionando como deben. Así que quédense ahí, quédense atentos. Los queremos mucho. Hasta pronto. Suscríbanse. Chao. Chao.